A continuación, Salud en Casa. Un cordial saludo a toda nuestra comunidad gachancipeña que a esta hora se conecta a través de nuestra página de Facebook, Canal Comunitario APG y por supuesto nuestro canal 8 de la antena parabólica de Gachancipá. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud en Casa, un programa diseñado especialmente para toda la familia y para ello siempre nuestra invitada especial, Natalie Wilches, con toda la información, todos los apuntes con respecto a la promoción y prevención desde el programa de intervenciones colectivas de la Administración Municipal y desde su profesión, la enfermería. Natalie, bienvenida a un programa más de Salud en Casa. Gracias, Edwin, como siempre a ustedes por el espacio. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad y como siempre con temas de interés en salud. Y hoy sobre un tema muy importante que es el tema de la anticoncepción, que ya en otros espacios lo hemos tocado, pero hoy venimos con una información que me pareció muy pertinente, Edwin, y es el tema de los mitos y realidades frente a la anticoncepción. Reconocer que la anticoncepción pues es un derecho en salud sexual y reproductiva y pues nosotras las mujeres, hombres, adolescentes, mujeres jóvenes en etapa de adultez, cualquiera pues debemos reconocer e identificar para poder garantizar el acceso a nuestro servicio de salud referente a todo lo que es la regulación de la fecundidad. Muy interesante este tema del día de hoy, por supuesto, para todos los jóvenes, mujeres, adolescentes que empiezan la edad fértil y pues que tienen muchos mitos alrededor de la anticoncepción. Y para ello, Natalie, vamos a empezar a desglosar cada uno de los mitos y cuáles son los mitos más principales que has visto en tu profesión y que has visto en los talleres que las comunidades te cuentan. Mira, Edwin, yo quise consolidarlo como en 5 grupos, por Sí. decirlo así, específico por anticonceptivos. Recordemos que la anticoncepción pues son una serie de procedimientos, de elementos, de dispositivos que están disponibles en el mercado y que nosotros las personas en la etapa adulta que tenemos pareja, una vida sexual activa, pues podemos utilizar para la prevención de embarazos, para la postergación de los embarazos, para poderlo preparar de una forma mucho más organizada. Creo que esa es la base fundamental, Edwin, y es que nosotros entendamos que la anticoncepción es una manera de nosotros poder tener una maternidad deseada, una maternidad mucho más programada, ¿cierto? Y de poder definir nuestro proyecto de vida. Entonces, Edwin, como tú lo mencionabas en los diferentes espacios que nosotros estamos, pues nos encontramos con muchos mitos que vemos en la Ujú. comunidad, sobre todo con los muchachos, con las chicas en la etapa de la adolescencia, donde ellos tienen que tener pues como información de calidad. Y el primer grupo pues que yo quise como desglosar es el tema de los anticonceptivos, las pastillas. Las pastillas, como todos los anticonceptivos, pues todos tienen mitos. Las mujeres, el uso, efectos adversos, lo asocian al uso de los medicamentos. Entonces, recordar que las pastillas son anovulatorios, que quiere decir que una vez esta mujer, digamos, está utilizando estas pastillas, pues su ciclo de ovulación se va a suspender, es decir, yo no voy a tener el riesgo de quedar en En embarazo. embarazo. Entonces, siempre se habla con los métodos anticonceptivos de que se está asociado a la infertilidad, Ujú. ¿cierto? A que el uso a largo plazo puede generar infertilidad. Entonces, siempre es importante tener en cuenta y es que estos métodos son temporales. Se produce infertilidad o no embarazo en la etapa en que yo lo esté usando. Una vez yo suspendo el anticoncepción, suspendo el consumo de estas pastillas, se va a lograr alcanzar el embarazo. Entonces, Ujú. realmente es un mito. La evidencia científica nos dice, hay muchas mujeres que posiblemente interrumpan el tratamiento, no sé, la semana que pasó y a la siguiente semana ya puedan alcanzar el embarazo. Como hay mujeres que sí se pueden tardar en alcanzar el embarazo, incluso se asocia hasta el año. Hay casos que se han presentado mujeres que intentan quedar en embarazo y se pueden demorar un año en alcanzarlo.
Se asocia a casos de infertilidad, pero lo que pasa es que hay mujeres que previo a embarazarse, pues nunca se han hecho un estudio para determinar si Ujú, tienen la capacidad de gestar o no, y hablándolo también desde el lado de los hombres, que se hagan un recuento de espermatozoides o de óvulos para saber si realmente son de calidad y se están produciendo los suficientes. Entonces es más ese tema que no se ha hecho un examen específico antes de iniciar la anticoncepción, pero realmente no está asociado a los procesos de infertilidad. Eso es importante que nos quede ujú. claro porque puede ser em, un factor que hace que no haya adherencia a la anticoncepción, sino que utilicen otras, digamos, técnicas de riesgo, ¿cierto? Y pues se expongan a un embarazo no programado. Otros mitos que se asocia a las pastillas es el tema de las náuseas y el vómito, y pues más que mito es que sí se presentan, solamente que se ve como un mito porque hay mujeres que no. Ujú, Cuando uno va a comprar, y de pronto algunas mujeres que nos estén escuchando lo identifican claramente, y es que uno compra la cajita de pastillas y dentro de eso hay un papelito que es un inserto. Y ese papelito nos muestra como que nos cuenta qué es lo que estamos consumiendo. Y ahí uno va a encontrar como los efectos adversos, y en la mayoría de todos los anovulatorios está asociado náuseas y vómito, solamente que no a todas las mujeres se les presenta. ujú. Entonces, por eso quien no las presenta dice, ay, eso son mentiras, eso es un mito, a mí nunca me pasó, pero sí está asociado porque es el consumo de hormonas, y por supuesto que ellas al entrar en el cuerpo como una dosis, pues va a generar esos efectos. Usualmente dentro del cuarto al sexto mes, estos síntomas desaparecen. Como hay mujeres que sí lo pueden percibir durante todo el tiempo que utilicen el método. También se habla del aumento de peso. El aumento de pesos también siempre se ha visto como un mito porque al igual que anterior, hay mujeres que no lo perciben. El aumento de peso sí se puede presentar, y sobre todo en el caso, entonces estaríamos hablando no de un mito, sino también es una Una realidad. realidad, ¿cierto? El aumento de peso sí se puede presentar, sobre todo en las mujeres que consuman anticonceptivos que estén hechos a base de una sola hormona. Ujú, Estamos hablando específicamente del progestágeno, ¿cierto? Estos anovulatorios sí producen un aumento de peso, y es importante que las mujeres que tengan tendencia a tener sobrepeso, a tener obesidad, pues digamos que lo comenten dentro de la consulta para que no se busque otra forma de planificar, y pues eso no vaya a afectar con el proceso, con, digamos, con su vida saludable, ¿cierto? Porque hay mujeres que lo primero que piensas es en el estado de mantenerse en forma, y pues generar o evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas que se pueden originar a base del aumento de peso. Es importante también que se habla frente al olvido. Entonces dicen, ay, y si se me olvidó, entonces ¿yo qué tengo que hacer? No puedo, ya voy a quedar en embarazo. Entonces, de que depende de muchas cosas ese mito, depende de muchas cosas. No va a quedar en embarazo inmediatamente, se le olvidó en un día, no va a quedar en embarazo, entonces estaríamos hablando que es falso, ¿cierto? ujú. Si se me olvidó un día, ¿cierto? Si se me olvidó un día, entonces ¿qué tengo que hacer al siguiente día? Me tomo la pastillita del día anterior que se me olvidó, ¿cierto? Si se me olvidó el siguiente día, me tomo las dos pastillitas que se me olvidaron. Pero si ya se me olvidó un tercer día, ahí sí ya estamos hablando de un riesgo de embarazo. Entonces, por eso la importancia de que las mujeres que nos están escuchando, y usted sea muy consciente usted misma y diga, no, yo no tengo buena memoria, no soy Ujú. como muy juiciosa, pues no va a ser una opción utilizar pastillas, pues porque no voy a ser muy regular, y entonces sí puedo tener el riesgo de embarazar. Entonces es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, y es frente al olvido, sí hay un riesgo de embarazo, pero no si se me olvida un día, no si se me olvida dos, sino ya si hago un descontrol de las pastillas, sumado a eso que voy a tener que tomarme una carga muy elevada para poder recompensar esos días de olvido. Entonces es a que seamos muy juiciosas, si se nos olvida, tomen nota, hagan una tablita de un memito, lo pegan en la nevera, en su mesita de noche, donde les pueda generar pues esa ayuda de memoria, porque nosotras sé que tenemos muchas cosas en la cabeza, muchos compromisos, tareas, Ujú. cosas laborales, familiares, entonces se nos pueden pasar esas cosas. Importante tener en cuenta que también se habla que no se pueda utilizar los anovulatorios con otros medicamentos.
Sí tenemos que ser muy cuidadosos. Sí yo puedo utilizar medicamentos y estar tomando anovulatorios. Entonces, es un mito. Sí se pueden combinar, solamente que hay unos medicamentos que reducen la efectividad del anovulatorio. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a la consulta de planificación, que nos atienda, bien sea el enfermero, enfermera, el médico, la médica, le contemos nuestro historial de salud. Por eso es que no es recomendado ir a la farmacia y comprar el anticonceptivo, porque nadie me va a hacer una historia clínica y me va a decir, mire, usted no puede tomar porque está tomando tal medicamento. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los barbitúricos, los medicamentos que se utilizan para las convulsiones. Esos medicamentos no se pueden combinar con los anovulatorios, como algunos otros grupos de medicamentos, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque se reduce su efectividad. Entonces, sí se pueden mezclar, pero hay algunos grupos que sí pueden generar disminución de la efectividad. Entonces, es una parte mito y una parte de realidad. Realidad. Entonces, la importancia que nosotros en consulta informemos al profesional de la consulta si tomo algún medicamento para que sea él quien me diga si lo puedo o no tomar y que no vaya a alterar con la efectividad, pues porque yo voy a tener relaciones sexuales de riesgo, donde me voy a exponer a un embarazo que no está programado, ¿cierto? Y no solamente hablemos de un adolescente, sino de una mujer adulta. No quiere tener más hijos, tiene 35 años, tiene 40 años, ya tiene 3 hijos y pues ella se está programando para en su fecundidad. Entonces puede también tener un embarazo no deseado que puede poner en riesgo su salud y pues también las dinámicas familiares. Entonces es muy importante que estos mitos y realidades que estamos hablando hoy nos queden supremamente claros porque eso nos va a permitir poder acceder a nuestro derecho de una manera informada. Muy bien, Natalie. Es un método que necesita mucha constancia y, por supuesto, el acompañamiento de un profesional de la salud, precisamente para las mujeres que no quieren tener hijos en este momento, que no los están planeando, que entonces este método logra que usted sea constante. Como lo decía la profesional Natalie, si no tiene buena memoria, no es muy bueno que utilice este método porque se le va a olvidar y este tiene que ser muy periódico para el desarrollo de su sexualidad en casa. Entonces, Natalie, este es el primer grupo de mitos y realidades en la anticoncepción que corresponde a los métodos de anticoncepción con pastillas. Ahora Cierto. seguimos con otro que es el de las inyecciones, que es muy utilizado por las mujeres. El grupo de inyecciones también, digamos que como todos los métodos, pues hay asociados mitos y realidades. Se habla de un mito frente a la pérdida de la densidad ósea. Se habla de que las inyecciones pueden producir descalcificación ósea. Nosotras las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, tenemos riesgo de descalcificación durante la etapa del embarazo, ¿cierto? Hay una hormona, hay unas inyecciones, como es el caso de la inyección trimestral, que es la que se utiliza en la etapa del posparto, que está hecha a base de una sola hormona, que también es el progestágeno, que lo habíamos mencionado en el grupo anterior, que sí está asociada a la pérdida de la densidad ósea, pero también hay evidencia científica que dice que interrumpida el uso de este anticonceptivo se recupera. Lo que pasa es que lo que mencionaba al inicio es que nosotras las mujeres, solo por el hecho de tener un embarazo, sumemos la que tengamos 4 o 5 hijos, entre más embarazos, más lactemos, más riesgo tenemos de descalcificar. Entonces se pueden asociar el que yo esté usando el anticonceptivo y que tenga varios embarazos. Entonces, por supuesto que sí, esto genera esa pérdida de esa densidad ósea y que nos puede generar en la etapa de la adultez, sobre todo en la etapa de la vejez, enfermedades como la osteoporosis, ¿cierto? Donde los huesos son frágiles, hay un riesgo de fracturas, de dolores y de complicaciones que se pueden presentar. Pero entonces es importante a las mujeres, por eso siempre se le recomienda a las mujeres que están utilizando estos métodos que digamos que se utilizan solo para el posparto, que lo utilicen solo durante el primer año de que tenga su bebé.
Entonces, una vez mi bebé cumple un añito, yo debo consultar al servicio de salud y solicitar el cambio anticonceptivo por un método que sea combinado y pues que me va a generar posiblemente menos efectos adversos. Frente a la inyección también se habla mucho en la irregularidad del periodo. A diferencia de las pastillas, que es un método de los que más regula el periodo, la inyección sí está asociada a la irregularidad en el periodo. Entonces, no es un mito, es una realidad. La inyección sí produce bastante irregularidad en el periodo. Incluso hay mujeres que duran todo el tiempo que lo utilizan que tienen ausencia de su periodo menstrual. Hay amenorrea. Entonces, a las mujeres les genera un poco de desconfianza utilizar un método en el que pues duran un mes que no me ha llegado el periodo y yo digo, ¿será que estoy embarazada o no estoy embarazada? ¿O será que es un efecto adverso del medicamento? Entonces, siempre es importante informes en la consulta para que usted sepa cómo va a actuar ese método en su cuerpo y que cualquier signo o síntoma que usted esté presentando, usted ya esté tranquila porque sepa que hace parte de los efectos que le puede estar generando el anticonceptivo en su cuerpo. Y es que lo que veo, Natalie, es que si la mayoría de mujeres utilizan este método, deben sentirse bien con el método que está utilizando para Por no supuesto. tener ningún inconveniente más adelante. Uno de los mitos que también he escuchado de muchas personas que utilizan este método de inyecciones es que muchas personas han quedado embarazadas al utilizar este método. Como lo decía, pues es la opción de que usted la puede tomar o puede ser un método combinado o qué otra opción puede tener esta persona. Mira, Evines, acabas de decir algo muy valioso y es frente a los embarazos y es todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de efectividad. Mm. Si hablamos del grupo de los hormonales, que en el grupo de los hormonales pues tenemos diferentes pastillas, inyecciones, las T hormonal, eh, esos métodos hormonales tienen una efectividad más o menos, hablemoslo específicamente de la inyección del 98%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1.000 mujeres, dos pueden tener riesgo de quedar Mm. en embarazo. ¿De qué depende? Del uso adecuado del método, Mm. ¿cierto? Uno importante eso. ¿A qué me refiero con el uso adecuado? Entonces vamos a poner el ejemplo de la inyección mensual. Se recomienda que yo me aplique la inyección el primer al segundo día de mi periodo menstrual, pero resulta que se le olvidó y se fue de paseo o no había disponible la inyección en el municipio y hasta los 8 días después. ¿Lo estamos o no lo estamos usando bien? No se está No, cumpliendo. no se está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, a veces las mujeres en consulta nos dicen un poquito de mentiritas y nos dicen, yo quedé en embarazo, pero no nos cuentan toda la verdad, no nos cuentan que de pronto fue que se le aplicó 8 o 5 días después del día que tenía programado para colocárselo. O que, por ejemplo, inició a planificar con el método y que resulta que le habían dicho, por favor, el primer mes utilice preservativo para mientras el cuerpo asume la hormona, la reconoce y pues ya hay una buena absorción, no hay un riesgo de embarazo, pero no son juiciosas con el uso del preservativo de acuerdo a esas indicaciones. Entonces, puede pasar que el método haya tenido un porcentaje de falla, como lo dice la evidencia. ¿Cómo yo logro alcanzar el 100%? Es muy difícil, pero una estrategia que nos recomienda el ABC de la anticoncepción, que es una guía que creó el Ministerio de Salud en conjunto con un grupo elaborador muy, muy completo, es el uso de la doble protección. ¿Qué hablamos de la doble protección? A cualquier método que usted utilice, súmele el uso del preservativo. Ujú. Y eso le va a garantizar, digamos, como un porcentaje mucho más elevado y realmente el riesgo de embarazo pues va a ser casi que nulo. Entonces la recomendación es el uso adecuado del anticonceptivo, ¿cierto? Y si usted desea ya mejorar la efectividad, pues adicione la doble protección, que es el uso del preservativo. Muy bien, Natalie, unos temas muy interesantes para la sexualidad de las mujeres y hombres gachansipeños que nos están viendo hasta ahora. Recuerden, página de Facebook, canal comunitario APG, también nos pueden ver a través de YouTube, canal comunitario o APG Televisión. Continuamos con los métodos de anticoncepción, mitos y realidades. Continuamos con el que es más utilizado por nosotros los hombres, que es el condón. ¿Qué mitos hay con respecto a este método de anticoncepción, Natalie? Mira, Edwin, infortunadamente frente al uso del preservativo,
hay una cantidad de mitos que están asociados es a un tema cultural, Mm, al que nosotros como colombianos, bueno, digo yo, no sé, creo que latinoamericanos, ¿no? latinos, digo yo, sí, Sí, también. Tenemos un tema cultural y que lleva un componente de machismo y es que la anticoncepción le estamos derivando la responsabilidad a las mujeres. Pues porque infortunadamente el mercado tampoco no nos da muchas opciones. Los hombres, ¿qué opciones tienen? Preservativo o la cirugía esterilizadora, pero nosotras las mujeres tenemos múltiples opciones. Un hombre, la evidencia todavía la investigación no ha llegado tan lejos porque un hombre no puede tomar fácilmente hormonas mm, femeninas porque va a empezar a adquirir características femeninas. Por eso, digamos que también el uso del preservativo también ha sido una responsabilidad que se le ha derivado en gran parte al hombre y por eso los mitos, ¿sí? Porque no sí. están acostumbrados a utilizar los preservativos. Entonces, frente al uso del preservativo se habla es que produce hongos, que está asociado a que produce hongos y pues realmente no hay evidencia de que produzca hongos a no ser que yo tenga malas prácticas higiénicas. Higiénica, sí. ¿Dónde tenía guardado el preservativo? ¿Lo había sacado ya del empaque? ¿Cómo lo está utilizando? Puede ser que a las mujeres se les produzca hongos, pero no está asociado al uso del preservativo, alteraciones del pH, prácticas higiénicas, pero realmente frente al uso del preservativo no. Otro mito importante y es la pérdida del placer sexual y creo que es la que tiene el peso más grande y es la que hace que no haya una adecuada adherencia de los hombres, ¿cierto? Que no hay sensibilidad, que se pierde la sensibilidad frente al uso del Mm, preservativo. Hoy en día el mercado creo que en preservativos ha evolucionado mucho y nos da la opción de conseguir preservativos en la droguería, en el supermercado, mm, que tienen un sinnúmero de valores agregados, lo digo yo, colores, olores, sabores, texturas, incluso otras formas, ¿sí? hasta tallas tiene los Tallas, preservativos. sí, o sea, que permite que haya una muy buena adherencia de los hombres. Al contrario de disminuir el placer sexual, creo que lo que hacen es mejorar la experiencia, eso con la finalidad de pues que haya una buena adherencia, que las personas les guste utilizar el preservativo. Entonces, es más, si yo voy a utilizar el de mi EPS, porque es importante recordarlo, recuerden que tienen ustedes derecho a que su EPS en su contrato, por decirlo así, de beneficios que tienen con su prestador, pues se les deba garantizar el acceso a los preservativos Preservativos. específicamente. Se debe entregar, bien sea a hombre o mujer, los preservativos. Y uno va a decir, ¿y por qué para mujeres si no tienen miembro viril? No tienen pene. Independientemente de que Depende. tengan o no, se les debe garantizar en la consulta. Si yo voy a mi consulta de planificación y me dicen, ¿con qué quiere planificar? Con condones, pues a mí me tienen que Claro. entregar los preservativos. La EPS no me va a entregar los que hablamos ahorita. El que Son tiene genéricos. los genéricos, los normalitos, los tradicionales, los que no tienen valores agregados, pero que tienen una efectividad, es decir, van a hacer su efecto que es la prevención del embarazo. Si usted ya quiere mejorar la experiencia, pues ya puede adquirirlos en las tiendas, supermercados y pues algunos en diferentes valores, que esa es otra pregunta que se hacen los hombres. ¿Qué produce alergia? Realmente el porcentaje de hombres que hacen alergia al látex es menos del 2%. Pero hoy en día el mercado, viendo esos mitos que hay, ha creado otros materiales en los que se están produciendo los preservativos. ¿Para qué? Para que no haya excusas. Sí, Esa es la razón, existe de todos los tipos, de todos los gustos para que no exista ese rechazo ese al rechazo, preservativo. claro, y si usted está interesado en utilizar preservativos y es uno de ese poco porcentaje que finalmente no puede utilizar porque hace alergia, consulte con el especialista, consulte con su médico para que le pueda dar una orden o recomendar cuáles son los que usted puede utilizar para que pues, digamos, pueda ejercer su sexualidad de una manera responsable y pues pueda acceder a su derecho. Se habla sobre la talla. Se habla sobre que no hay el tamaño. Los hombres dicen, es que no me sirven, no es mi tamaño. La mayoría de los preservativos, por supuesto, vienen como en un tallaje, digamos, estándar, pero hoy en día encontramos así, Sí, también como existe. los pequeños, los medianos y los grandes, y que lo pueden utilizar los hombres de acuerdo
a cómo sea su anatomía. Es importante tener en cuenta que el preservativo, el látex, pues tiene una capacidad de soportar bastante, casi si uno hace, digamos, la conversión, casi 9 litros de agua. Sí, que Es es la bastante. es la capacidad de soportar, así como cuando cogemos la bombita y la llenamos Mm, de agua, se ha hecho como el experimento con los preservativos y tienen la capacidad de soportar ese peso. Entonces, no hay riesgo como de que se rompa, no hay riesgo de que me queda pequeño y también se va a romper porque no es mi talla. Entonces, definitivamente, hombres, mujeres, exigen el uso del preservativo porque es la única estrategia que ustedes tienen para la prevención del embarazo no deseado y, por supuesto, para la prevención de infecciones de transmisión sexual. las infecciones de transmisión sexual, que es lo que debemos evitar nosotros como hombres. Y si queremos a nuestra pareja, qué bien que utilizar este tipo de preservativos para estar muy bien con nuestras parejas. Entonces, y ustedes hombres que nos están viendo allí en casa o en el lugar donde nos estén viendo, la importancia de utilizar el preservativo y dejar aparte todos estos mitos que se han creado a través del machismo, a través de historias o cuentos que escuchamos por allí. Muy bien, y continuamos con uno de los métodos también que es muy utilizado por todas las mujeres, es el método de dispositivo intrauterino o DIU. Es un método bastante utilizado y Natalie nos va a hablar sobre los mitos y realidades de este método anticonceptivo. Mira, Devin, el DIU es un método que hoy en día las mujeres han tenido una muy buena adherencia porque antes se hablaba de algunos efectos que sí produce, pero que eran más como disociaciones que se daban de que a mí me fue mal, entonces yo le digo a mi amiga y ella no lo va a utilizar. A mí, por ejemplo, el DIU me gusta mucho porque es un método que tiene efectos localizados. Es un método de barrera, entonces no va a afectar su parte sistémica, no tiene hormonas, entonces digamos que sus efectos son localizados, pero hay muchas mujeres que no son muy adherentes a él porque se habla del aumento en los cólicos y en el sangrado menstrual. Es una realidad que se presenta más o menos durante el primer año de uso. Recordemos que el dispositivo tiene de 10 a 12 años de efectividad. Entonces, sí hay muchas mujeres y depende también lo que mencionábamos al inicio y es, no todas las mujeres los presentan. Ujú. ¿Sí? Entonces puede ser que a mi amiga le haya ido muy mal con el método, entonces eso es lo que ella me va a contar a mí porque me está contando su experiencia previa. Entonces la recomendación es que lo tengan en cuenta y es que más o menos está asociado a que se puede presentar ese aumento de esos cólicos y no solamente el aumento de los cólicos, sino también del sangrado menstrual. Eso sí es una realidad que es importante tenerlo en cuenta y es, si yo estaba acostumbrada a que durante mi periodo menstrual no sé, utilizaba 2 toallas al día, puede que utilizando el dispositivo utilice entre 2 a 3 a 4, incluso aumenta en cantidad Aumenta. y en tiempo. ¿Cierto? Entonces mi periodo me duraba solamente 5 días. Puede ser que ahora me extienda a 8. Entonces, si yo soy una mujer que tiene sangrados fuertes o que tiene un antecedente de una anemia, pues no me va a convenir utilizar el método y por eso es importante reiterarlos. Cuando usted desee planificar, asista a la consulta, hágalo con el acompañamiento y la información de un profesional que le va a poder informar y decir o contar cómo va a actuar ese método en su cuerpo y usted toma la decisión si realmente ese es el que quiere utilizar o no. También se habla de que hay un riesgo de que se expulsa. ¿En qué momento se puede expulsar el DIU? Siempre yo les recomiendo a las mujeres que están utilizándolo y es, recordemos que cuando yo tengo mi periodo, el cuello del útero se dilata. Por eso es que también nos da dolorcito y hay inflamación. Entonces, usted sea muy precavida y es que una vez se lo colocaron, pues se supone que yo debo hacerme una ecografía de control al mes para verificar que haya quedado bien puesto. Y segundo, cuando usted tenga su periodo menstrual, por favor revise el sanitario, revise la toalla, porque puede ser que su cuello se haya dilatado demasiado, que haya un riesgo de que se expulse. Hay mujeres que nos dicen es que yo quedé embarazada con él. Como dura tantos años, he tenido pacientes, una vez tuvimos una usuaria que llegó a los 15 años de habérselo colocado. Es bastante tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, otra recomendación es, como es un método que se utiliza a largo plazo,
Por favor, usted vaya cada año a su consulta, cuando le hagan su citología, digas que yo tengo el dispositivo, por favor me lo revisa. El profesional o la IPS ya va a facturar el servicio de revisión que no tiene ningún costo porque es una consulta de planificación y los servicios de Mm, planificación son totalmente gratuitos. Entonces le van a hacer la revisión, van a mirar que está bien puesto y le van a informar para que usted no tenga riesgo de embarazo. Se habla también de que es abortivo. Realmente frente al uso del DIU siempre se ha dicho, recordemos que el DIU tiene tres efectos. Yo siempre lo hablo así, intento enseñarles porque pues es un método que siempre está asociado a que es abortivo, que quedan en embarazo y lo que hace es expulsar. mm, Él tiene tres efectos y el primero es que es un cuerpo extraño. Entonces, al ser un cuerpo extraño, aumenta el moco cervical. Entonces, ese moco cervical va a inhibir el paso de los espermatozoides, mm, ¿cierto? Libera iones de cobre. Entonces, al liberar iones de cobre, lo que va a hacer es no permitir digamos que los espermatozoides puedan alcanzar la fecundación porque lo que hace es como debilitarlos, ellos ya no van a estar tan fortalecidos para poder mm. atravesar las barreras del óvulo, que son bastantes. Y el tercero es que hace su efecto barrera. Si de pronto ustedes lo recuerdan, el DIU pues tiene una forma de T, por eso es que lo conocemos como La la T. T de cobre, y esa forma de T pues va a ocupar como la misma forma que tienen las trompas de falopio, entonces él llega, se inserta, abre sus alitas y queda ya obstruyendo el paso hacia las trompas. Entonces, realmente es un método que tiene, como por decirlo así, tres efectos. No es abortivo, sí genera el cólico, el aumento en el sangrado, pero es un excelente método que se lo recomiendo porque tiene una larga duración y porque su efecto es localizado, no sistémico. Una pregunta, Natalie, ¿desde qué edad pueden las mujeres empezar a utilizar la T o el DIU? Mira, Eben, es muy importante porque el DIU pues no es un método que suele usarse en las niñas adolescentes. Realmente es un método que se recomienda a las mujeres pues que ya tengan embarazos previos o posabortos, pero realmente no hay ninguna contraindicación específica para la edad. Entonces, es la relación que debe tener las mujeres también entre edad y qué dispositivo utilizar o qué método de anticoncepción, como lo vemos y como lo has dicho, Natalie, durante todo el programa, la importancia de acudir al profesional de la salud, al ginecólogo de confianza, para que ustedes puedan utilizar el mejor método anticonceptivo. Supremamente importante eso, Edwin, porque pues va de la mano con una historia clínica, con unos tratamientos de base, con una, eso, la OMS lo determina como los criterios de elegibilidad que el profesional en consulta debe, digamos, implementar y es saber qué método es adecuado para mí, porque el que es adecuado para mí puede que no sea el mismo que para mi amiga. Entonces es importante tener en cuenta que sí se requiere del acompañamiento de un profesional. Ok, Natalie. Entonces continuamos con los mitos y realidades, este programa especial de salud en casa para que ustedes se den cuenta qué métodos de planificación familiar pueden utilizar desde muy jóvenes, desde su etapa reproductiva y por supuesto también jóvenes hombres y mujeres para que utilicen los diferentes dispositivos y métodos. Continuamos con un mito y es el mito número 5 que ese sí sale de toda realidad y que se vuelve como un mito popular y es el mito en el cual muchas personas caen y pues ocasionalmente quedan embarazadas las mujeres. Mira, Edwin, supremamente importante porque los métodos folclóricos son más que métodos, son unas malas prácticas que se utilizan. Diferentes los métodos naturales, que eran métodos que utilizaban las mujeres, nuestras abuelas, que en la época que ellas tenían su pareja, pues no existían métodos modernos Ujú. o mujeres en comunidades indígenas, o mujeres que por su tipo de religión no pueden utilizar los métodos porque se los prohíbe. Eso es un grupo diferente que son los naturales y que pues en este espacio no los vamos a mencionar. Los métodos folclóricos son malas prácticas. ¿Y de cuáles hablamos específicamente? El uso del limón, el zumo de limón, se habla de bebidas que utilizan algunas plantas, se habla que utilizan la aspirina y que la mezclan con el zumo de limón, que si después de tener la relación sexual orino, no, Ah, que si después de tener la relación sexual salto, no. Definitivamente son totalmente mitos, totalmente malas prácticas.
malas prácticas, No. mala información. O sea, a pesar de que ahorita estamos en la época donde podemos tener información a nuestra mano, en el celular está toda la información, aún persisten estos mitos folclóricos que la gente continúa realizando. Mira, Deben, es supremamente importante es que las mujeres que nos están viendo hoy, las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas, las jóvenes, entendamos y nos quede supremamente claro y es que los únicos métodos seguros son los métodos modernos, Modernos. que hay diferentes grupos hormonales, dispositivos, todos los que conseguimos métodos definitivos y que son los únicos que tienen evidencia científica de que hay un porcentaje de efectividad en la prevención del embarazo. Sumémoslo, comparémoslo con que estos métodos tienen un porcentaje de falla. ¿Cómo me va a servir a mí una bebida casera? No, No, no eso tiene. solamente, el limón solo tiene propiedades, algunas investigaciones de que son antisépticos, de que nos ayudan para la prevención de las infecciones respiratorias o para tratarlas, pero absolutamente ninguna evidencia que sea anticonceptiva. La indicación y la recomendación acá, porque ya con ese cerramos nuestro grupo, y es a todas las mujeres que están pensando o que están iniciando su vida sexual, que quieren programarse para un embarazo, que lo hagan por lo menos con un año previo. Entonces, si yo me quiero embarazar, tiene que planificar durante este año para que su cuerpo esté preparado para la maternidad, a que regulen la fecundidad, invitar a los hombres, También. supremamente importante, y es a vincularlos a este proceso, a que ustedes acompañen a sus parejas a la consulta, a que si es así y si lo desean, pues ustedes sean los que tomen la decisión de planificar, de utilizar el preservativo, y a quienes ya tienen muchos hijos y toman la decisión de no tenerlos, de no tener más hijos y pues tienen una pareja sexualmente estable, pues la recomendación es un método definitivo que Definitivo. puede ser la vasectomía y que es supremamente importante, Edwin, y que vale aclararlo acá en este grupo de mitos y realidades. Y es, chicos, ténganlo en cuenta, la vasectomía no va a afectar en absolutamente nada su virilidad, su función sexual. Eso no se afecta, no tiene nada que ver. Y de hecho, si lo comparamos con la Pomeroy, que es la cirugía esterilizadora en las mujeres, es una cirugía mucho más amigable, un posoperatorio mucho más rápido, más cómodo, y pues que va a hacer que hayan relaciones igualitarias, ¿no? No solamente le dejemos la responsabilidad a nuestras esposas, a las parejas, sino que ustedes también, chicos, se vinculen a ese proceso de la regulación de la paternidad y de la maternidad. Muy bien, Natalie, un muy buen mensaje para todos los hombres y mujeres, acompañar a sus parejas en este proceso de anticoncepción y no lleguemos al momento que ya toque hacer el curso profiláctico acompañando a la mamita a los cursos para poder tener un bebé. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué métodos podemos utilizar. Están todos los métodos disponibles por parte de salud pública, como lo decía Natalie, la mayoría o si no, todos son gratuitos en el momento que usted inicia la etapa reproductiva. Entonces, la invitación a todos los jóvenes, adolescentes, los mayores, a utilizar estos métodos de planificación y así de esta manera, Natalie, finalizamos este programa el día de hoy. Dejamos un mensaje muy importante a toda nuestra comunidad de Gachancipá. Claro que sí, Edwin. Feliz tarde para todos y esperamos que tengan muy en cuenta todos estos consejos y recomendaciones. Muchas gracias, Natalie, y a toda la comunidad de Gachancipá, muchas gracias por estar allí siempre presentes. No recuerden, canal 8 de la antena parabólica de Gachancipá y por supuesto nuestro Facebook, canal comunitario APG. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Estás viendo APG